compartido que existe actualmente, no solamente en la academia, sino que parecía ser que también es latente en el sentido común, respecto a las crisis en la forma y contenidos tradicionales de la política. ¿Sí? Lo que se habla y lo que estoy tratando también de ilustrar en esta lámina, crisis de la representación, crisis representacional, deslegitimidad, ¿no es cierto? Desconfianza en las instituciones. Acá también se habla. Desconfianza ciudadana, desconfianza en las instituciones, despolitización de la ciudadanía, atomismo social e individualización, cinismo, etc. Son muchos fenómenos que de alguna forma refieren a una misma crisis en la forma y contenidos tradicionales de la política. Fauce va a proponer que más que crisis, entendía clásicamente como declive, ¿sí? Más que crisis, corresponde a una transformación. Transformación de las formas y contenidos tradicionales con los cuales comprendemos la política, con los cuales hacemos política. Y, dirá Fauce, y esto lo encuentro bien interesante como propuesta, si es que tendemos a diagnósticos fatalistas al respecto, es decir, no sé, la ciudadanía está despolitizada. Bueno, pensemos que todo esto está hablado previo 18 de octubre, ¿no? Sí, va a decir que ahora tenemos mucho más contenido para pensar estas cuestiones. Pero mantengamos, digamos, esa acotación. Si es que tendemos, dirá Fauce, a diagnóstico fatalista, es porque aún mantenemos esquemas evaluativos pertenecientes al pasado. Es decir, si aún creemos que la ciudadanía no, como dirá Christian Barken, como que está esperando a este sujeto republicano, que puede hilar en un argumento, una posición política y puede basarse en la razón, etcétera, pero ya no lo tenemos, sino que tenemos, como dirá el otro, el Carlos Peña, tenemos como pura pulsión juvenil. Si es que llegamos a esos diagnósticos es porque justamente tenemos esquemas evaluativos pertenecientes al pasado, es decir, no hemos actualizado nuestras formas de comprender la política cuando esas formas ya cambiaron, dirá Fauce, ¿no es cierto? Estas nuevas formas, dirá Fauce, se caracterizan por, como dice acá, nuevos movimientos, nuevas formas de hacer políticas, nuevas divisiones sociales y la reivindicación y construcción activa de un nuevo concepto de la política y de las formas de hacer política, junto a la emergencia de la sociedad civil como nuevo referente fundamental. Para hacer la distinción entre cuáles eran las formas tradicionales y cuáles son las formas nuevas de comprender y hacer la política, Fauce, digamos, hará una breve caracterización de las formas tradicionales y dirá que éstas se caracterizaban de alguna otra forma por una interpretación única de la realidad en base a una ideología global, abstracta y rígida, rigidizando los discursos y las acciones, sus contenidos y formas. No sé si al tiro se le viene como al, al caballero activista que eh, reproduce un discurso sumamente elaborado respecto, por ejemplo, a la lucha de clases, compañeros,
y hasta se puede como notar cierta rigidización de su discurso, como una vez me dijo un, un caballero anarquista, a propósito de por qué no conocía a cierto autor, me dijo, es que tú no tienes derecho entonces a hablar de anarquía, me decía. Esa como rigidización del discurso y que tienes que tener como una comprensión, digamos, sumamente acabada de determinados autores y estos autores se articulan entre sí, etcétera. Bien. Sorry por lo personal de la ilustración, no se me ocurría otra. En segundo lugar, va a decir Fauce, estas formas tradicionales de comprender y hacer política se caracterizan por una profunda identificación personal con dichas ideologías, y en virtud a lo cual se tiende a negar a todo quien sea diferente. ¿Sí? Dirá Fauce, el partido, el movimiento, estoy citando, el partido, el movimiento se sentían como una parte constitutiva y constituyente de la identidad personal. La militancia significaba sacrificio, compromiso absoluto, ausencia de crítica, identificación primaria. Era como pertenecer a una iglesia, ¿sí? O una gran familia con adscripciones y principios incuestionables. En tercer lugar, dirá Fauce, estas formas tradicionales de comprender y actuar la política se caracteriza por que la política es o debe institucionalizarse, siendo los partidos políticos, digamos, pero también uno puede pensar organizaciones menores como plataformas, etcétera, siendo los partidos políticos expresión privilegiada de ello. ¿Sí? Y la cuarta característica de estas formas tradicionales de comprender y actuar la política, y que va en la línea, digamos, con lo anteriormente dicho, es que la política debe estar orientada a la toma del poder. El poder que está representado única y centralizadamente en la imagen del Estado. El poder, el poder del Estado, el Estado como la bisagra, se podría decir, entre dominación y resistencia. En el poder del Estado se juega la hegemonía o la revolución. Si somos un poquito más gramscianos, se podría decir. Dirá Sánchez, perdón, me confundí de autor. Dirá Fauce que estas formas tradicionales de la política que responden a un contexto histórico, digamos, a un contexto histórico particular. Cito. Estas formas de acción política sirvieron en un momento histórico determinado para responder a las necesidades que se presentaban. Las cosas de este modo son más sencillas, la complejidad se simplifica, el compromiso es mayor y más intenso, la implicación más elevada, los procesos de participación están claros, las formas, estructuras y canales de acción también. El mundo se comprende y uno es capaz de interpretar unitaria y globalmente la realidad dándole un sentido comprensivo a la misma. Uno podría pensar, y acá ya dejé de citar, de que estas formas tradicionales de comprender y actuar la política respondían a un contexto histórico, por ejemplo, de Guerra Fría,